Muy bien, hermanos, pues vamos a comenzar haciendo una recapitulación de lo que vimos la semana pasada. Vamos a continuar desde el verso 13, pero me gustaría que pudiésemos recordar, la semana pasada nos comentaba el pastor al inicio del capítulo 4, que en este capítulo Pablo le recuerda a los de la iglesia de Tesalónica acerca de diferentes aspectos en los que es importante perseverar. Veíamos que es importante conducirnos de tal manera que podamos agradar a Dios, porque la voluntad del Señor, veíamos la semana pasada, es nuestra santificación. Es decir, que cada uno de los que estamos aquí podamos apartarnos cada día más para Él y podamos alejarnos de todo lo que se considera inmundicia y que no es agradable delante de Dios, puesto que Dios nos ha llamado a hacer santificación y no inmundicia. Veíamos también lo importante que es amarnos unos a otros y conducirnos honradamente para con los de afuera, para no tener necesidad de nada. Les decía Pablo a los de Tesalónica, trabajen, ¿sale? Porque los de Tesalónica habían pasado por un tiempo en los que ellos, con base en lo que vamos a ver hoy, habían dejado de trabajar. Y quiero que tomen en cuenta ese aspecto porque nos va a servir mucho para entender lo que estudiaremos hoy. ¿Sale, hermanos? El día de hoy vamos a estudiar una porción de la palabra que muchas veces es compleja de entender porque habla acerca de los eventos futuros de cuando el Señor venga por segunda vez. Entonces vamos a ir poco a poco desglosando la palabra del Señor para poder entender a qué se refiere lo que nos habla Primera de Tesalonicenses 4:13 cuando nos dice que la venida del Señor es algo en lo cual debemos meditar y que debemos recordar constantemente. ¿Sabe, hermanos? Antes de comenzar, vamos a hacer una oración para poner en manos de Dios este tiempo y que sea Él el que nos habla a través de su Espíritu Santo. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo. Te rogamos que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros, que nos ayude a tener entendimiento y conocimiento, Señor, de tu voluntad, y que podamos, Señor, grabar en nuestro corazón tu palabra para ponerla por obra. Gracias, Dios, por la vida de los que estamos aquí, por haber extendido tu misericordia y por ser fiel con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues ahora sí, vamos a ir al verso 13. Y este verso dice de la siguiente manera: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo, a lo largo de sus diferentes cartas, invita a las iglesias a las cuales dirige las cartas a que no sean ignorantes en 4 aspectos, hermanos. Y esos mismos aspectos son puntos específicos en los cuales tampoco nosotros debemos ser ignorantes. Uno de ellos es acerca del plan con Dios acerca de Israel. El otro es no ignorar acerca de los dones espirituales, que lo vemos en Corintios. También acerca de los padecimientos y aflicciones del cristiano, que es algo que tampoco debemos ignorar. Nuestra vida en Cristo tendrá padecimiento y aflicción y es algo de lo cual debemos estar conscientes. Y el cuarto punto acerca del cual Pablo no desea que la iglesia ignore es acerca de los que duermen. Y ahí es donde empieza la parte compleja de entender, hermanos. ¿Por qué es compleja? Porque nos habla acerca de muchos sucesos que no han ocurrido, sino que van a ocurrir. Cuando Pablo ocupa la palabra dormir, hace referencia a los que han muerto. Entonces Pablo les dice que no es bueno que ignoremos acerca de lo que pasa con aquellos que han muerto. Y la razón es que al nosotros conocer qué pasa con los que han muerto, recordamos que tenemos esperanza. No, como dice Pablo, como los otros que no tienen esperanza, haciendo referencia a los que no conocen del Señor. Quiero que podamos analizar con mucho detalle este verso 13 porque en muchas ocasiones, si no se entiende bien, podemos comprenderlo de forma tal que nos confunda o nos permita hablar a otros de forma equivocada. ¿Sabe, hermanos? Entonces, ya vimos que cuando Pablo dice los que duermen, hace referencia a los que han muerto. Y dice aquí, para que no os entristezcáis. Y ese es un punto importante porque uno podría decir, bueno, entonces no me tengo que entristecer cuando alguien muere, debo ser de piedra y no debo sentir nada y debo poner mi cara inexpresiva de que nada pasó. No, hermanos, cuando Pablo dice que el hecho de conocer qué es lo que pasa cuando morimos nos ayuda a recordar nuestra esperanza y a no carecer de ella, no significa que no podamos estar tristes cuando alguien fallece. Obviamente tenemos emociones, Dios nos ha dotado de diferentes sentimientos y cuando perdemos a un ser amado, pues obviamente vamos a sentir tristeza.
¿no? Pero esa tristeza no es como la tristeza que siente el mundo, que es una tristeza que va acompañada de falta de esperanza. Cuando alguien no conoce a Cristo, hermanos, y viene la muerte, las personas en su momento de muerte usualmente tienen miedo, porque no saben qué es lo que viene después, no saben a dónde van a ir una vez que la muerte les alcanza. Y los familiares de aquellos que no conocen de Cristo sienten una tristeza profunda porque no saben qué va a pasar con ellos y porque jamás los van a volver a ver. Esa es la percepción que el mundo tiene de la muerte, la tristeza, porque como les digo, la muerte, desde como el mundo la ve, es una muerte sin esperanza y eso es lo que trae una tristeza profunda. Sin embargo, cuando conocemos de Jesucristo, nosotros conocemos que en Él hay esperanza y es importante saber cuál es esa esperanza que nos ayuda a tal vez sí sentirnos tristes por la partida de los seres queridos, pero nos ayuda a recordar dónde están. Y por esa razón la tristeza es diferente. Es una tristeza solamente porque sabemos que no les veremos en un tiempo. Como cuando alguno de ustedes, un amigo, les dice, ¿sabes qué? Me voy a ir 5 años a tal lugar y no nos vamos a ver. Pues obviamente uno siente tristeza, ¿no? No lo vamos a ver, ya no lo vamos a frecuentar. Pero en el caso de las personas que mueren en Cristo, nosotros no debemos sentirnos tristes por no saber a dónde van. Por eso Pablo dice, no quiero que ignoren acerca de esto. Porque si ignoran a dónde van los que mueren en Cristo, entonces eso no les permitirá vivir con la esperanza y con el gozo de saber dónde se encuentran. ¿Sabe, hermanos? Ahora esta parte tiene un trasfondo un poco más complejo que vamos a ver del verso 14 al 17. Vamos a leer esta porción de la palabra. Ya que Pablo dijo que es importante no ignorar qué pasa con los que duermen para no tener falta de esperanza como aquellos que no conocen de Cristo, ahora nos va a decir Pablo a dónde van las personas que mueren. Nosotros como cristianos necesitamos tener bien claros a dónde vamos a ir y a dónde van nuestros hermanos cuando mueren. Y es lo que Pablo nos va a recordar, para que a través de este recordatorio podamos tener esperanza. ¿Saben, hermanos? Entonces Pablo dice, porque si creemos, verso 14, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta parte, hermanos, cuando uno la lee de primera instancia, verdaderamente es difícil de comprender porque hay muchas cosas que Pablo explica que tienen un significado profundo. Pero la misma escritura nos revela a qué se refiere Pablo y es por eso que vamos a ir a diferentes porciones de la palabra para poder entender lo que el apóstol quiere decirnos a través de esta carta. ¿Sale, hermanos? Primeramente, vamos a ir a 2 de Corintios 5, verso 1. En 2 de Corintios 5, verso 1 vamos a comenzar a entender un poco acerca de lo que pasa cuando uno muere, porque aquí pues es algo acerca de lo que no debemos ignorar. Y fíjense bien, 2 de Corintios 5, 1 nos dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces aquí estamos viendo, hermanos, que cuando Pablo dice que esta morada terrestre hace referencia al cuerpo físico que tenemos. Este cuerpo que nosotros tenemos es esa morada, es decir, es un lugar temporal para que habitemos, no es algo definitivo. Por eso Pablo dice que esta morada terrestre, que este hombre exterior se va desgastando y va a llegar un momento en el que este tabernáculo, este cuerpo en el que habitamos, se va a deshacer. Y uno podría decir, híjole, pues ya hasta ahí llegamos, ¿no? Pues si el cuerpo se deshace, ¿cómo vamos a vivir? Y ahí es donde viene la esperanza del que cree en Jesucristo. El que cree en Jesucristo sabe que a través de Él tiene vida eterna, porque Cristo murió para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y entonces cuando nosotros conocemos que al morir en Cristo nos despojamos de este cuerpo físico, tenemos esperándonos con Jesucristo y con el Padre otro cuerpo espiritual apto para poder habitar con el Señor en la eternidad. Entonces, el primer punto es, cuando morimos, hermanos, nos despojamos de este cuerpo físico, pero el Señor tiene otro cuerpo para nosotros, un cuerpo incorruptible
que va a revestir este cuerpo corruptible, un cuerpo espiritual que es apto para habitar con el Señor en la eternidad, no este cuerpo físico que se va a quedar acá. ¿Sale, hermanos? Entonces, ese es el primer punto que nos debe quedar claros. El segundo punto está en Santiago 2:26. Cuando vamos a Santiago 2:26 nos dice que la muerte se presenta cuando el cuerpo y el espíritu se separan. El cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces, así podemos concebir a la muerte desde la perspectiva bíblica, cuando lo que somos deja este cuerpo físico. ¿Sale, hermanos? Entonces, vamos construyendo poco a poco este significado de lo que quiere decir Pablo cuando hace referencia a los que duermen. Tarde o temprano, esperemos que el Señor venga antes de que pase, pero si no, tarde o temprano todos vamos a morir. Eso quiere decir que este cuerpo nos vamos a despojar de él y en cuanto el cuerpo y el espíritu se separen, habremos muerto. ¿Sale, hermanos? En ese momento somos lo que Pablo dice, los que duermen, los que han muerto. ¿Sale? Pero esto no queda ahí, hermanos. Vamos a regresar ahora a 2 de Corintios 5, pero vamos a ir a los versos del 6 al 8. Vamos a ver. Perdón, hermanos, vamos a ir, a 2 de Corintios 5, del 6 al 8, ¿sale? Entonces, aquí nos dice en 2 de Corintios 5, 6 lo siguiente: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Fíjense qué importante es entender esto. Cuando estamos en este cuerpo, en este tabernáculo que les comenté que en algún momento se va a quedar acá, nosotros nos encontramos ausentes del Señor, porque con este cuerpo pues no podemos estar en su presencia. Para poder estar en su presencia, entonces necesitamos estar ausentes del cuerpo, pero presentes en el Señor, que es lo que nos dice el verso 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que si vamos uniendo todo lo que hemos visto, cuando morimos, este tabernáculo se queda. ¿A dónde vamos? A esa casa o a ese cuerpo espiritual que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo podemos hacer para dejar este cuerpo e ir a ese nuevo cuerpo espiritual? Necesitamos morir. Al morir, ¿qué condición tenemos? Estamos ausentes del cuerpo. Y entonces, ¿en quién estamos presentes? En el Señor. ¿Qué significa esto? Que al morir, hermanos, vamos a ir directamente a la presencia del Señor. Y eso es bien importante que lo tengamos claro. Cuando morimos, no nos encontramos en un estado como de suspensión o inanimados ahí aguardando a que Jesucristo venga. Cada uno de nosotros, hermanos, cuando muera, en el instante en el que muera y se despoje del cuerpo, estará presente en el Señor. Así que, hermanos, eso es lo que nos espera cuando morimos. Vamos directamente a la presencia del Señor. Y uno puede decir, gloria a Dios, porque todos queremos ir a la presencia del Señor. Pero adivina qué, hermano, es importante que tú sepas que si vas a ir a la presencia del Señor cuando mueras, hay ciertas cosas que necesitas recapitular que la palabra nos dice para cuando nos encontremos con el Señor. Y para ello vamos a ir a 1 de Corintios 15, del 51 al 53. ¿Sale, hermanos? 1 de Corintios 15, del 51 al 53. Perdón que los ande llevando de un lado a otro, pero creo que así nos va a ayudar más a entender la palabra. Y ven lo que dice Pablo en 1 de Corintios 15, del 51 al 53. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros llegamos delante de la presencia del Señor? Somos transformados, recibimos ese cuerpo espiritual. Entonces, repetimos paso a paso. Morimos, dejamos el cuerpo físico, estamos ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor. Llegamos con el Señor y el Señor nos da un cuerpo espiritual, que es el que tiene para nosotros, para poder habitar con Él en la eternidad. ¿Sale? Entonces ahí ya entendemos qué es lo que pasa cuando nosotros morimos. Pero eso no es todo, hermanos. Cuando nosotros llegamos a ese punto en el que ya hemos entendido
que el Señor tiene un cuerpo para nosotros, que cuando nosotros morimos vamos delante de su presencia, eso estarán de acuerdo que nos ayuda a entender qué pasa cuando morimos. Pero fíjense lo que dice aquí en 1 de Tesalonicenses 4:14. Dice, si queremos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y ese es un punto doctrinal bastante complejo de entender, porque uno puede decir, ¿estoy entendiendo bien? Cuando Jesucristo venga, ¿ya va a traer con él a los que murieron creyendo en él? Y la respuesta es sí, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo venga, Él vendrá con todos aquellos que hayan muerto en Él. Porque cuando uno muere y va a la presencia del Señor y tiene ese cuerpo espiritual, ¿se acuerdan que les dije? Ese cuerpo es apto para habitar con Él en la eternidad. ¿Y qué creen, hermanos? En la eternidad ya no hay tiempo. Ya no hay ni pasado ni futuro. Es un lugar atemporal. Para quien está en la eternidad el tiempo no pasa, el tiempo sigue pasando para nosotros. Por eso Pablo dice aquí que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a preceder a los que durmieron, porque los que durmieron, es decir, los que murieron creyendo en Cristo, en cuanto murieron, llegaron a su presencia, se les dio su nuevo cuerpo espiritual y desde ese momento habitan en la eternidad con el Señor. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús al ladrón? A partir de hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo te vas a quedar durmiendo, suspendido o vas a esperar hasta que yo regrese. Le dijo hasta el día, a partir de hoy vas a estar conmigo. Eso es lo que pasa cuando morimos. Por eso cuando llegue el momento de la venida de Cristo, los que estén vivos verán a Jesucristo traer consigo a todos los que murieron en Él. Eso es lo que pasaría si nosotros morimos antes de que el Señor venga. Pero si seguimos vivos para cuando el Señor venga, nosotros no vamos a preceder a los que durmieron, porque ellos ya están con el Señor en su presencia antes de que nosotros podamos ver su venida. ¿Sale, hermanos? Ahora, dice aquí en el verso 16 que los muertos en Cristo resucitarán primero, y eso tiene sentido, porque ¿qué es la resurrección? La resurrección, hermanos, no es una reconstrucción, es una renovación total. Cuando nosotros resucitamos, no lo hacemos con el cuerpo físico, porque vimos que es necesario ser transformados. Cuando resucitamos, el Señor nos da un nuevo cuerpo glorioso para poder habitar en Él. Entonces, cuando uno muere y va a la presencia del Señor y recibe ese cuerpo y habita en la eternidad, uno ya resucitó en el Señor. Por eso, los muertos en Cristo son los que resucitan primero. Y dice aquí en el verso 17, luego nosotros los que vivimos, dice, seremos arrebatados. Y ahí está hablando acerca del arrebatamiento, o lo que en algunos otros textos se menciona como el rapto. ¿Sale? Entonces, los que sigan vivos, si es que a nosotros nos toca ver la venida del Señor antes de morir, pues nos tocaría, si no, pues a quienes estén vivos, serán arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quién? Con los que murieron en Cristo y con Cristo mismo. Y dice, seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero ¿qué necesitamos para estar siempre con el Señor? Ser transformados. Por eso veíamos hace un rato que en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la trompeta, todo esto va a ocurrir. Quienes sigamos vivos, el Señor nos va a tomar, nos va a transformar, nos va a dar el cuerpo espiritual que necesitamos, y ahora habitaremos con los que habían muerto en Cristo primero, más con los que hayan estado vivos, y estaremos con el Señor para siempre. ¿Saben, hermanos? Esa es la esperanza que todos nosotros tenemos al morir. Y si no morimos, tenemos la esperanza de que seremos transformados. Por eso es importante que no ignoremos esto. Porque, hermanos, cuando nosotros no ignoramos lo que pasa al morir, pues entonces conservamos la esperanza de que si seguimos vivos, cuando Cristo venga, Él nos transformará y nos dará un cuerpo nuevo y habitaremos con Él en su gloria. Pero tenemos la esperanza de que si morimos, gloria a Dios, hermanos, porque en ese momento vamos a la presencia de Dios. Entonces se dan cuenta de lo importante que es no ignorar como creyentes esta parte de la palabra, porque de lo contrario estaríamos ignorando todo lo perfecto que Dios tiene para nosotros. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo dijo, voy a preparar morada para ustedes? Justamente a eso se refiere, voy a preparar todo lo necesario para que cuando ustedes partan del cuerpo y lleguen a mi presencia, todo esté listo. Entonces, todos los que han muerto en Cristo, hermanos, verdaderamente esto me llevó a mí a entender por qué Pablo dice, híjole, ¿cómo quisiéramos estar en ese lugar? ¿No? ¿Cómo quisiera uno morir para decir, voy delante de Jesucristo y voy a estar ya para siempre con Él? Pero también nos es necesario que si el Señor nos da vida, entonces vivamos para Él en este momento. ¿Sabe, hermanos?
Y eso es justo lo que vamos a ver a continuación. Ya hablamos de lo bello y de lo hermoso que es recordar a dónde vamos a ir y qué es lo que nos espera, sea que estemos muertos o vivos. Y eso es lo que nos da esperanza. Pero también vamos a ver, hermanos, que mientras ese momento llega, necesitamos conducirnos adecuadamente para estar listos, sea que muramos y vayamos a la presencia del Señor o que estemos vivos para cuando Él regrese. Entonces, hermanos, por eso Pablo en el verso 18 dice: alentaos unos a otros con estas palabras. ¿Cuáles serían esas palabras, hermanos? Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y sea que mueras o sea que estés vivo, si mueres vas a su presencia y gloria a Dios, y si no, serás transformado. Entonces, hermanos, tenemos esperanza. No hay por qué estar tristes o preocupados por lo que va a pasar con nosotros. Ya sabemos a dónde vamos a ir, sabemos lo que nos espera. Pero ojo con eso, el exceso de confianza o de querer tomar todo esto como, pues sí, ya yo voy a ir para allá, no importa lo que haga. No, hermanos, porque ¿se acuerdan cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. ¿Sale? Entonces, habiendo comentado qué quiere decir la palabra con esto acerca de los que mueren y de la venida de Jesucristo, recordemos con aliento lo que nos espera y alentémonos unos a otros a recordar ese momento para poder vivir, hermanos, de la forma en la que veremos a continuación. Vamos a entrar al capítulo 5 y en el capítulo 5, verso 1, Pablo dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Fíjense qué interesante, hermanos. Sabemos que Cristo viene. ¿Cuándo viene Cristo? No lo sabemos. Esperamos que sea pronto, que venga por su iglesia. Pero nadie sabe cuándo va a venir, hermanos. Eso debe ser un motivo para que constantemente vivamos como si este día fuese el día en el que Cristo viniera. Pablo les recuerda algo que leímos también en Mateo, en Lucas, en Segunda de Pedro, que es la forma en la que el Señor vendrá. Una forma rápida, súbita, repentina. Nadie sabrá cómo, pero el Señor vendrá. ¿Y qué tenemos que hacer? Estar alertas y estar preparados para cuando llegue ese momento. Y dice el verso 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Y fíjense, Pablo ocupa otra comparación para describir cómo va a venir el Señor Jesucristo en su segunda venida, así como llegan los dolores de parto a una mujer que está embarazada. Hermanos, a mí me ha tocado ver muchas mujeres que están en labor de parto, ¿no? Cuando estaba en el hospital me tocó atender partos y las mujeres llegaban y decían, es que de repente estaba yo bien y me empezaron los dolores, ¿no? Y entonces es algo repentino. Si ustedes le preguntan a una mujer embarazada, oye, dime el día exacto, la hora exacta a la que tú vas a tener a tu bebé, ¿esa mujer podría hacerlo? No, porque nadie sabe ni el día ni la hora exacta en la que esa mujer tendrá a su hijo. Tenemos especulaciones, tenemos una idea de que puede ser entre tal y tal día, etcétera, ¿no? Pero la hora exacta no la sabemos. Así nosotros con la venida de Cristo no sabemos exactamente cuándo va a ser, pero sabemos que va a llegar. Como en el caso de un bebé, sabemos que va a nacer, no va a estar eternamente en el vientre. ¿Y qué hacen los padres cuando van a nacer su bebé? Cuando saben que el tiempo está cerca, están alertas, están pendientes, son observadores, no dejan pasar ningún detalle. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Los tiempos están cerca, Cristo viene pronto. ¿Qué tenemos que hacer? Estar atentos, velando, observando, no descuidando nuestra relación con Dios porque no sabemos cuándo regrese. Eso es lo que dice Pablo. ¿Sabe, hermanos? Y Pablo nos va a llevar a recordar en el siguiente punto algo fundamental acerca de nuestra vida en Cristo. Pablo dice en el verso 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Para poder entender a qué se refiere Pablo con esto de las tinieblas y la luz, vamos a ir a Primera de Juan, hermanos, Primera de Juan 1, del verso 5 al 7. En Primera de Juan 1, del verso 5 al 7, nos dice lo siguiente la palabra. Este es el mensaje que hemos oído de Él, de Jesucristo, y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él.
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjense qué interesante, hermanos. ¿Cómo es Dios? Él es luz, en Él no hay tinieblas. ¿De dónde nos sacó el Señor? De las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. ¿Qué tenemos que hacer para permanecer en la luz? Tener comunión con Dios, porque si Dios es luz y tenemos comunión con Él, entonces tendremos en común que ambos estaremos en la luz, porque Él es luz. Cuando Pablo dice aquí, hermanos, ustedes no están en tinieblas para que el día los sorprenda, ¿qué dice aquí? Que al vivir en la luz, hermanos, nosotros debemos entender quién es Dios y eso nos lleva a conocer su voluntad y a no ser ignorantes con respecto a la venida de Cristo. Cuando vivimos en tinieblas, vivimos en pecado y al vivir en pecado somos ignorantes del regreso de Cristo porque lo tenemos por tardanza. Entonces Pablo les está diciendo, ¿saben qué? Ustedes ya no están en tinieblas como para que el enemigo siga cegándolos y siga velando su entendimiento y no se den cuenta de que Cristo viene pronto. Si ustedes viven en las tinieblas y viven con esa falta de entendimiento, entonces verdaderamente la venida del Señor los va a agarrar como ladrón en la noche porque los va a agarrar descuidados. Pero si ustedes, como dice en el verso 5, al ser hijos de luz, viven en luz, pues se mantienen constantemente en comunión con Dios y entonces Dios nos revela su voluntad y nos revela los tiempos y las sazones, como dice su palabra. Y entonces nos ayudará a estar perspicaces, atentos, analizando todas las circunstancias para saber que los tiempos se acercan. Por eso dice Pablo, todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, hermanos, como todos debemos estar en luz, al ser hijos de Dios, dice Pablo en el verso 6, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Sale, hermanos? Ahora esta parte de aquí, del verso 6 al 8, nos habla acerca de diferentes condiciones. Cuando dice aquí Pablo en el verso 6, en el 7, que los que duermen de noche duermen y se embriagan, hace referencia a lo que les decía. Los que viven en pecado viven en tinieblas y siguen siendo ignorantes de la venida del Señor. Pero dice aquí, nosotros que somos del día debemos ser sobrios. Y yo les pregunto, hermanos, ¿cómo podemos ser sobrios? ¿Qué nos ayuda a recordar cómo ser sobrios? La palabra. Y justamente vamos a ir para allá. Vamos a ir a 2 de Corintios 5, del verso 9 al 10. Y 2 de Corintios 5, del verso 9 al 10, nos va a ayudar a entender cómo podemos mantenernos sobrios, es decir, alertas y expectantes de la venida de Cristo. Entonces, el verso 9 de Corintios 5, a partir del verso 9 hasta el 10, la palabra dice lo siguiente. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Esa es la clave para mantenernos sobrios, hermanos. ¿Cómo nos mantenemos expectantes? Buscando siempre serle agradable a Dios. Esa es la clave. Si nos esforzamos en ser siempre agradables al Señor cada día que pasa, hermanos, la venida de Cristo no nos va a agarrar por sorpresa. Vamos a estar listos para cuando Él regrese. Pero si en nuestro día a día no buscamos agradar a Dios, entonces seremos como aquellos que en la noche se embriagan y que están ignorando que el Señor viene pronto, como aquellos que siguen viviendo en tinieblas porque estarán de acuerdo que aquel que agrada a Dios no vive en tinieblas, sino que se mantiene en la luz. Entonces, siendo sobrios, debemos buscar agradarle a Dios todos los días. Ahora, si se preguntan por qué es importante agradable, por qué es importante mantenernos sobrios, vamos a regresar un poquito al momento en el que morimos. Cuando morimos, ya dijimos, vamos a su presencia y somos revestidos con ese cuerpo espiritual. Pero adivinen qué pasa también cuando morimos, hermanos. Aquí nos dice 2 de Corintios 5:10,
porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Es decir, hermano, esta parte no la habíamos dicho, pero cuando uno muere y va a su presencia, no solamente eres revestido, también vas frente a su tribunal y el Señor te dice: ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Cómo me serviste? ¿Usaste bien los dones y los talentos que te di? ¿Qué hiciste con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus hermanos en la iglesia, con la gente que no me conocía? ¿Qué hiciste? Y le podremos decir al Señor: "Ay, Señor, pues, hice un montón de cosas para ti", ¿no? No, hermanos, porque adivinen qué significa la palabra comparecer. Significa ser expuestos, ser denudados delante del Señor. Cuando lleguemos delante de su presencia al morir, a Él no le va a ser oculto nada de nuestras vidas. Él va a poder ver todo lo que hicimos bien y lo que hicimos mal, y aunque no seremos condenados por ello, sí tendremos una retribución. Es decir, si hicimos cosas bien para el Señor nos dará ese reconocimiento de decir: fuiste un buen siervo, fuiste fiel, hiciste las cosas bien. Pero imagínense, hermanos, que ustedes sepan que durante su caminar en Cristo no perseveraron en buscarle al Señor ni en ser agradable para Él. Entonces, cuando llegamos delante de Dios, ¿cómo creen que nos sintamos si llegamos delante de su presencia no habiendo buscado serle agradables? En lo personal, a mí me daría vergüenza, hermanos. Yo llegaría delante del Señor así como de: ni me digas nada, ¿no? Así como: ya sé lo que hice, sé que no está nada expuesto delante de ti. Entonces, la decisión de nosotros de llegar al tribunal de Cristo y ser expuestos con confianza o con vergüenza depende de qué tanto decidamos día con día mantenernos agradables para Él, y eso nos va a ayudar a estar sobrios. ¿Sale, hermanos? Entonces, regresando a Tesalonicenses, cuando Pablo dice aquí: seamos sobrios, podemos decir: busquemos agradar a Dios, porque cuando nos toque morir iremos frente a su tribunal y entonces nos preguntará qué hicimos bueno y qué hicimos de malo con todo lo que nos dio. ¿Sale, hermanos? Ahora, no confundan el tribunal de Cristo con el gran trono blanco. El gran trono blanco que se nos dice en Apocalipsis es donde serán juzgados aquellos que no creyeron en el Señor y que por lo tanto irán a condenación eterna. El tribunal de Cristo es parecido a lo que en la antigüedad se hacía cuando en los Juegos Olímpicos se les daban los premios a los que habían ganado en la carrera, ¿no? Estarán de acuerdo que muchos habían terminado la carrera, pero obviamente a algunos se les premiaba porque habían tenido mejor desempeño. Es algo parecido. Cuando vamos al tribunal de Cristo, el Señor reconoce lo que hemos hecho y nos dice: lo hiciste bien o lo pudiste haber hecho mejor. Pero eso no trae condenación, porque todos somos salvos en Él. ¿Sale, hermanos? Entonces no confundamos esa parte. Entonces ya vimos que debemos mantenernos sobrios, que debemos buscar agradar al Señor, pero también debemos buscar vestirnos con la coraza de fe y de amor y con el yelmo de la esperanza de la salvación. Hermanos, ¿para qué sirve una coraza? Fíjense bien. Imagínense en la antigüedad o en esas películas donde aparecen soldados griegos o romanos, como la de Troya, por ejemplo, que tienen sus corazas, sus armaduras, ¿no? La coraza sirve, o servía en ese entonces que se usaba más, para proteger los órganos vitales del tórax. En el tórax hay órganos muy importantes como el pulmón y principalmente el corazón. Imagínense, un flechazo al corazón, no acababan enamorados, ¿no? Acababan bien perforados del corazón y hasta ahí llegaban, ¿no? Un flechazo al pulmón y sí se les iba el aire, pero porque estaba perforado el órgano, ¿no? Ahora, la cabeza, el yelmo, ¿para qué servía? ¿Un flechazo a la cabeza daría la oportunidad de vivir como un flechazo mal dado al tórax? Imagínense que les dieron un flechazo y le raspó por acá, ¿no? Pues un raspón, o le perforó un espacio entre las costillas, no pasa tanto, ¿no? Pero un flechazo en la cabeza, hermanos, ¿es mortal o no? Entonces, ¿para qué sirve el yelmo? Para cubrir aquello que es más vital, que en este caso sería la cabeza. Ahora, analicemos la relación que existe entre la fe y el amor con la coraza y la esperanza de la salvación como yelmo. Cuando nosotros nos vestimos con esa coraza de fe y de amor, estamos protegiendo cosas vitales en nuestra relación con Dios. Y una de las más vitales que protegemos a través de tener fe, es decir, de creer en el Señor y creerle a Él, y de tener amor, es nuestro corazón. El amor y la fe en Dios guardan nuestro corazón de buscar las cosas del mundo y mantienen nuestro corazón enfocado en las cosas del Señor. Entonces, vistámonos de amor y vistámonos de fe para que nuestro corazón se mantenga intacto para el Señor.
Ahora el yelmo que protege la cabeza y que hay en la cabeza, el cerebro. ¿Y qué tenemos en el cerebro? La mente, hermanos. ¿Sale? Nuestra mente es un objeto constante de ataque para el enemigo. ¿A quién de ustedes no han venido a su cabeza pensamientos de desánimo o pensamientos de que ya quieren tirar la toalla? ¿No? La mente es fuerte y más cuando se ve llena de mentiras por parte del enemigo y nosotros creemos sus mentiras. ¿Cómo nosotros podemos hacer a un lado los ataques del enemigo y evitar ser presas de un ataque letal a nuestra mente y a nuestro conocimiento de quién es Dios? Debemos usar el yelmo de la esperanza de la salvación. La esperanza de la salvación, hermanos, nos recuerda lo que Dios tiene para nosotros, que es todo lo que hemos comentado. Él tiene para nosotros un nuevo cuerpo, un cuerpo espiritual, una morada eterna con Él. Y eso, hermanos, es la esperanza de nuestra salvación, saber que Cristo viene y que estaremos con Él por la eternidad. Por lo tanto, cuando esos pensamientos vengan a nuestra cabeza, vistámonos o protejamos nuestra cabeza, nuestra mente, nuestro pensamiento, recordando lo que Dios tiene para nosotros y sabiendo que todo lo que hagamos, que todo lo que pasemos, sea gozo o sea aflicción, nos llevará tarde o temprano a ese punto que el Señor tiene para nosotros. La esperanza de la salvación es fundamental para el cristiano, hermanos, porque le permite perseverar en aquello que sabe que Dios tiene para él, que es habitar en su presencia por la eternidad. Ese debe ser nuestro motor. Y cuando nos vestimos con eso, nos protegemos del desánimo y de las mentiras que el enemigo trae a nuestra vida. Por eso, además de buscar serle agradable a Dios, además de recordar que vamos a ir a su tribunal cuando llegue el momento de nuestra muerte, debemos constantemente buscar que el amor y la fe protejan nuestro corazón y que la esperanza de la salvación mantenga nuestra mente con los ojos puestos en Cristo. ¿Sabe, hermanos? Entonces es muy importante que recordemos esta parte, porque entonces, si recordamos esto, podremos hacer lo que la palabra nos dice en Colosenses 3, del 1 al 3, que podremos tener nuestros ojos puestos en las cosas del Señor antes que en las cosas de este mundo, y verdaderamente podremos hacer morir lo terrenal en nosotros, y eso nos llevará a agradarle al Señor. ¿Sale, hermanos? En el verso 9 vemos que Pablo dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Sale, hermanos? Y este verso es sumamente bonito porque nos ayuda a recordar que Cristo murió por nosotros. Pero adivinen qué, hermanos. Si Cristo murió por nosotros fue para darnos salvación, eso es correcto y todos lo conocemos, pero también Él murió por nosotros por otra razón. Y vamos a ir a 2 Corintios 14:15. ¿Sale? 5, ya ando bien confundido con los capítulos. 2 Corintios 5, verso 14 y 15. ¿Sale? Y fíjense lo que nos dice aquí. Esta parte es muy bonita. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. Es decir, el amor de Cristo debe gobernar lo que somos. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y fíjense aquí, el verso 15 es la clave. Por todos murió para que los que viven, y lean ustedes también, hermanos, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, cuando Cristo murió por nosotros, lo hizo para darnos salvación, pero ahora que somos nuevas criaturas, adivinen qué, ya no debemos vivir para nosotros, debemos vivir para Él. Eso debe hacernos recordar que vivir para Él implica buscar serle agradables. ¿Se dan cuenta que Pablo está reforzando lo que acabamos de decir? Dice aquí: no nos ha puesto Dios para ira, es decir, Dios nunca buscó descargar su ira en nosotros, Él buscó que nosotros alcanzáramos salvación por su Hijo. Pero esa salvación, a través de la muerte de Cristo por nosotros, dice aquí, murió por nosotros para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Y aquí me gustaría que también pudiéramos añadir a esto, además de vivir juntamente con Él, lo que acabamos de leer, vivir para Él. Vivir para Él, hermanos, nos va a ayudar a estar sobrios también acerca de la venida de Cristo. En el verso 12, Pablo ya va a cambiar un poco el tema en el que se ha enfocado y va a empezar a dar recomendaciones ahora dentro de la iglesia
para que como creyentes dentro del cuerpo podamos mantenernos sobrios también, ¿sale? No se trata solamente de mantenerse sobrios en lo personal, sino dentro de la iglesia, hermanos, y por eso Pablo da estas recomendaciones. En el verso 12, y aquí no es que le vaya a echar flores al pastor, ni a mí, ni a nadie, ¿sale? Entonces, vean lo que la palabra dice. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿A qué se refiere esto? Pablo está invitando también a los de la iglesia de Tesalónica y a nosotros en general, a que nosotros podamos, dice aquí, reconocer a los que trabajan entre vosotros, es decir, a los que Dios ha puesto dentro de la iglesia como líderes. ¿Sale, hermanos? Ahora, muy importante entender qué es un líder dentro de la iglesia. Un líder no es un dictador, no es un tirano. Un líder no se forma dentro de la iglesia solo por tener un título, sino que un líder dentro de la iglesia es alguien que en primer lugar el Señor pone y que sirve de ejemplo de servicio para con los demás. Por eso Pablo dice que es importante reconocer a los que trabajan entre vosotros, es decir, apreciar la obra que estos hermanos hacen. Pablo nos está invitando a que todos aquellos que tienen un puesto dentro de la iglesia de liderazgo, que dirigen alguna área o que el Señor los ha puesto para organizar las acciones que se llevan a cabo dentro de la iglesia, los demás dentro de la iglesia debemos apreciar lo que los hermanos hacen. Por ejemplo, hermanos, hablando del pastor Iván, nosotros debemos apreciar lo que hace. Él se esfuerza constantemente en perseverar en la palabra, habla a nuestras vidas, busca que la iglesia se conduzca bien, porque el Señor le ha hablado primero a él, ¿no? Eso es lo que pasa cuando un líder es verdadero, una persona se alinea con el Señor y el Señor le dice lo que ha de hacer y esta persona solo dirige. Y nosotros, que formamos parte del cuerpo, es importante que, como Pablo dice, podamos apreciar el trabajo que los hermanos hacen. Muchas veces decimos, uy, yo lo hubiera hecho mejor que el pastor, ¿no? O yo lo hubiera hecho mejor que ese hermano. Híjole, yo otra vez, a las citas a las 9 llegó 9:03, ¿no? Y yo llegué desde 8:30, y es un hermano que sirve, y no sé qué. Obviamente hay que poner el ejemplo, hermanos, pero también debemos recordar y apreciar que lo que los hermanos hacen, lo hacen con esfuerzo también, y que ponen de su dedicación, y también buscan constantemente agradar al Señor en aquello en lo que sirven. Por eso Pablo dice, reconozcámoslos, porque ellos presiden, es decir, ellos dirigen y proveen liderazgo. Y también dice Pablo, ellos amonestan, es decir, ellos llaman la atención a aquellos que no se están conduciendo como la palabra dice. Y no es una labor sencilla, hermanos. No es una labor sencilla poder amonestar a un hermano, porque significa que debemos tener amor por él primeramente para ir y confrontarlo y decirle, hermano, la palabra dice que hagas esto y tú haces lo contrario, ¿no? Y las personas que usualmente presiden en la iglesia o que dirigen y proveen liderazgo, pues muchas veces se ven en la necesidad de llamarnos la atención y de amonestarnos para que podamos caminar en el Señor. Por eso dice acá Pablo en el verso 13, ténganlos en mucha estima. A quien Dios ha puesto como líder dentro de la iglesia debe ser estimado no a causa de lo que hace, sino a causa de la obra que hace para el Señor, es decir, lo que hace para quien lo hace. Es importante que recordemos que debemos estimar o apreciar lo que los hermanos hacen porque lo hacen para el Señor y de forma indirecta nos vemos afectados por lo que los hermanos trabajan. También dice el verso 14, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Hermanos, ¿quién de aquí se considera ocioso dentro de la iglesia? Muchas veces somos ociosos, ¿no? La palabra ocioso en nuestro contexto significa alguien que está ahí perdiendo el tiempo, ¿no? Pero a lo que Pablo se refiere cuando dice palabra ocioso, se refiere a aquellos que son indisciplinados. Y yo creo que con esto todos somos ociosos, ¿no? A lo mejor de vez en cuando andamos por ahí como divagando o perdiendo un poco el tiempo, pero muchos de nosotros hemos llegado a ser indisciplinados dentro de la iglesia. Y adivinen qué, hermanos, entre nosotros debemos amonestarnos cuando somos ociosos, es decir, amonestarnos cuando somos indisciplinados en nuestro camino delante del Señor. Eso es algo que nos compete a todos, pero es algo que también hace la persona que se encuentra liderando la iglesia. ¿Saben, hermanos? También dice Pablo que alentemos a los de poco ánimo. ¿Saben qué significa, hermanos, ser de poco ánimo? Es algo bien delicado, significa quererse dar por vencido. ¿Cuántos hemos llegado a identificar dentro de la iglesia a alguien que se quiere dar por vencido? Muchas veces hay personas dentro de la iglesia que ya quieren tirar la toalla, hermanos, y ni siquiera sabemos.
Por eso Pablo nos invita a que nosotros estemos atentos e identifiquemos a las personas que quieren darse por vencidas y que les alentemos. O sea, hermanos, que les animemos en amor, no con dureza y aspereza. También dice Pablo que debemos sostener a los débiles. ¿Qué significa eso? A los que son débiles en la fe, a los que todavía dudan del Señor Jesucristo. Los que estamos dentro de la iglesia y que el Señor nos ha llevado a entender de cierto modo quién es Él y a tener confianza en lo que Él habla en nuestras vidas, debemos ayudar a nuestros hermanos que todavía titubean, que todavía tienen dudas, que su fe no se ha consolidado. Y eso, hermanos, adivinen qué requiere, lo que Pablo dice, que seamos pacientes con todos. Nosotros dentro de la iglesia necesitamos ser pacientes los unos con los otros, porque la paciencia es necesaria. Muchos de los que estamos aquí, hermanos, podemos tener madurez en muchas áreas, pero va a haber hermanos que en lo que nosotros somos maduros, ellos sean inmaduros, y podemos llegar a desesperarnos porque vemos que los hermanos no entienden lo que nosotros ya entendemos. Pero hermanos, en algún momento estuvimos ahí y llegó otro hermano que fue paciente y que nos enseñó y nos ayudó a comprender las cosas. Muchos de los que estamos aquí, veíamos en la mañana en el discipulado, tenemos responsabilidades dentro de la iglesia. Y una de las responsabilidades es poder ayudar con paciencia a nuestros hermanos que van creciendo en la fe. Así que, hermanos, desarrollemos la paciencia, que es algo fundamental. Hasta aquí Pablo ya nos dijo qué tenemos que hacer dentro de la iglesia. Todo esto forma parte de ser sobrios también, hermanos. ¿Sale? Pero a partir del verso 15, Pablo va a ser ahora aún más fuerte con lo que nos va a decir. En el verso 15 dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Hermanos, aquí ya nos puso la vara más alta la palabra, porque dice que debemos seguir siempre lo bueno unos para con otros, es decir, entre nosotros dentro de la iglesia, desearnos siempre el bien. Y no solo eso, también para con los de afuera, cuando se refiere a todos. Entonces debemos como iglesia mantenernos sobrios como cuerpo de Cristo, entre nosotros, haciéndonos el bien y buscando el bien para los que están afuera. ¿Y cuál es el bien máximo? Compartir la palabra. Necesitamos ser una iglesia activa. También dice aquí en el verso 16, estad siempre gozosos. ¿Quién de ustedes, hermanos, está constantemente gozoso? Que nunca esté triste o que nunca esté desanimado. Pues adivinen qué, el Señor espera de nosotros que siempre estemos gozosos, porque Él debería llenarlo todo en todos nosotros. Y eso debería traer gozo a lo que nosotros somos constantemente. Entonces necesitamos buscar habitar siempre en gozo. También dice Pablo, orad sin cesar. La oración es fundamental, hermanos, porque a través de la comunicación que tenemos con Dios, nosotros podemos conocer su voluntad. Una iglesia que ora es una iglesia que conoce la voluntad de Dios y es una iglesia dirigida por Dios y que por lo tanto dará un buen fruto. Por eso dice Pablo, oren sin cesar, estén siempre gozosos en todo, en las cosas buenas y en la aflicción, porque incluso la aflicción trae paciencia y la paciencia trae fe y la fe trae crecimiento. Entonces, hermanos, debemos esforzarnos también en ser sobrios de esta manera. En el verso 18, Pablo dice, dad gracias en todo. Hermanos, ¿quién de ustedes da gracias en todo al Señor? Y uno puede decir, sí, hermano, doy gracias en todo. ¿Quién de ustedes da gracias en la aflicción, hermanos? Porque dar gracias en todo significa dar gracias incluso cuando estamos en el peor momento, ¿no? Y Pablo nos lleva a recordar lo importante que es dar gracias en todo. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a dar gracias en todo? Pues cuando nosotros vivimos en gozo y en oración. Porque si vivimos en gozo y en oración, entonces seremos inmutables en nuestro sentir para con Dios y entenderemos su voluntad. Y entonces daremos gracias por todo porque sabemos que todo es para bien para aquellos que aman al Señor. ¿Saben, hermanos? No apaguéis al Espíritu, eso es fundamental. ¿Cómo se apaga el Espíritu? Esa es una pregunta bastante interesante, ¿no? La principal respuesta es, el Espíritu se apaga cuando hay falta de amor. El amor es un fruto del Espíritu. Si no hay amor, podemos apagar al Espíritu. Porque cuando no hay amor, hermanos, ¿qué tenemos? Odio, celos, rencor, dureza de corazón. Y eso es lo que va entristeciendo al Espíritu Santo y lo aleja de nosotros. Nosotros lo alejamos, Él nunca se va. Él siempre quiere estar con nosotros, pero en nuestro vivir, al no ser sobrios, podemos alejarlo. Y al Espíritu Santo, hermanos, lo necesitamos más que a nada.
porque Él es quien nos enseña, quien nos lleva siempre a Cristo, quien nos guía, quien nos muestra cómo hemos de hacer las cosas y quien produce fruto en nosotros. Necesitamos al Espíritu Santo para que haya amor. Entonces, no lo apaguemos, esforcémonos en que la llama en nuestro corazón se mantenga ardiendo con el Espíritu Santo. También podemos apagar al Espíritu Santo cuando damos lugar a los deseos de la carne, porque la palabra nos dice en Salmo 5:17 que los deseos de la carne van en contra de los deseos del Espíritu. ¿Saben, hermanos? Entonces busquemos no agradar a la carne, busquemos vivir en amor para no apagar al Espíritu. No menospreciemos las profecías, es decir, no menospreciemos cuando se nos hable de parte de Dios, porque eso busca edificación dentro de la iglesia. Pero también nos dice Pablo en el verso 21 que debemos examinarlo todo. Cada vez que alguien diga hablarnos de parte de Dios, hermanos, filtremos todo por la palabra. Incluso lo que aquí en la iglesia llega a decirse, siempre filtremos todo por la palabra. ¿Saben, hermanos? La palabra es la máxima autoridad que nosotros tenemos. Si una persona dice hablar de parte de Dios, la palabra va a ser su fundamento y siempre les va a mostrar que lo que habla está escrito en la palabra. ¿Saben, hermanos? Dice aquí que examinemos todo y que retengamos lo bueno, pero nos abstengamos de toda especie de mal, es decir, del mal en todas sus presentaciones. ¿Saben, hermanos? ¿Por qué? Porque dice Pablo que es importante que hagamos todo esto y además en el verso 23 nos dice que el mismo Dios de paz nos santifique por completo y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Si se dan cuenta, ahí termina Pablo dándonos una explicación del por qué nos llevó a todo esto, para que podamos ser guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que acabamos de ver, hermanos, significa ser sobrios. Entonces, si se dan cuenta, tenemos una tarea difícil, una tarea pesada, porque es algo constante, algo del día a día. Necesitamos buscar agradarle, habitar en armonía dentro de la iglesia, tener una buena comunión y crecer juntos en el Señor. Sobre todo, ser fieles a Él. ¿Saben, hermanos? ¿Qué significa ser fiel? Hacer lo que Él nos ha pedido. Así como Él, dice en el verso 24, Él es fiel. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es decir, Él nos ayudará a ser irreprensibles. Y eso es una muy buena noticia, porque no tenemos que hacerlo solos. No tenemos que estar sobrios solos o hacerlo por nuestras fuerzas. Hermanos, si de verdad quieres ver un cambio, deja que sea Dios el que haga el cambio en ti, porque Él es fiel. Él ha dicho que el que inició la buena obra la perfeccionará. Él es el que perfecciona, Él es el que confirma, Él es el que nos va transformando de gloria en gloria, no nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder recibir esa transformación? Ser fieles y buscar agradarles, mantenernos sobrios, para que cuando venga no seamos avergonzados y tampoco seamos reprensibles. ¿Saben, hermanos? Finalmente, Pablo acaba la segunda carta a los tesalonicenses recordando a los hermanos otros puntos importantes para la comunión dentro de la iglesia. Pablo dice en el verso 25, hermanos, orad por nosotros. Volvemos a ver, orad sin cesar, oremos unos por otros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Y aunque aquí puede parecer extraño, uno dice, pues sí, yo saludo a los hermanos. Esforcémonos por saludar a los hermanos en la iglesia, hermanos. Digo, somos muchos, pero de poquito en poquito vayámonos saludando, que se vea ese amor que Pablo intentaba transmitir a los de la iglesia a través de su carta, a través del saludo y del beso con el que saludaban a todos dentro de la iglesia. Y Pablo dice en el verso 27, os conjuro, es decir, les ruego que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Esta carta fue dirigida a los de Tesalónica, pero hermanos, nosotros también formamos parte de todos los santos hermanos. Y esta carta tenía que ser leída para todos los que estamos aquí, porque nos ayuda a recordar hacia dónde vamos, pero también lo que tenemos que hacer mientras llega ese momento. Y finalmente Pablo termina diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Y qué bonito es terminar una carta así recordando que la gracia está con nosotros, hermanos. Que por gracia somos salvos, que de forma inmerecida el Señor nos ha amado, que Él está con nosotros, que no estamos solos, que Él es el que nos perfecciona, pero también, hermanos, tenemos que poner de nuestra parte buscando mantenernos fieles al Señor y buscando la santificación a la que el Señor nos ha llamado. En conclusión, hermanos, el día de hoy hemos recordado qué es lo que pasa cuando llegue el momento de la muerte o qué pasará si es que el Señor viene antes de que llegue la muerte para los que estamos aquí. Es algo hermoso saber que
llegaremos a tener un cuerpo glorioso y perfecto como el de Jesucristo, un cuerpo que nos permita habitar en la eternidad, pero también es importante recordar que tenemos una tarea ardua y fuerte mientras ese momento llega. Mantengámonos sobrios, velemos, no durmamos, busquemos agradar al Señor, para que cuando lleguemos delante de su presencia lo hagamos con confianza y no seamos reprendidos por el Señor por haber sido confiados o desobligados. ¿Sale, hermanos? Vamos a orar para dar gracias a Dios por este tiempo y les invito a que si en su corazón el día de hoy el Señor les ha llevado a ponerse a cuentas, puedan hacerlo y que puedan hablar con el Señor en este momento también y comprometerse o comprometernos todos como iglesia a buscar agradarle constantemente y a estar listos para cuando Él venga. ¿Sabe, hermanos? Vamos a orar. Padre Celestial, bendito eres, Señor. Gracias por ser fiel, por ser misericordioso, por ser bueno. Gracias porque hoy nos has recordado todo lo que tienes para nosotros en la eternidad, Señor. Que nos has recordado que cuando llegue el momento tú nos transformarás y nos darás un cuerpo glorioso y perfecto como el tuyo, que nos permitirá habitar para siempre delante de ti en tu presencia, Señor. Anhelamos que ese momento llegue, anhelamos que vengas pronto por nosotros, Señor. Y mientras tanto, ayúdanos a través de tu Espíritu a mantenernos irreprensibles, a buscar agradarte, a mantenernos velando, a ser sobrios, a buscar hacer lo bueno, Señor, a buscar la edificación entre nosotros. Gracias, Dios, porque nos has recordado lo importante que es trabajar, Señor, mientras tú regresas. Trabajar en ser buenos hijos tuyos, en ser buenos siervos, trabajar para agradarte y para darte la honra y la gloria, porque ahora, Señor, vivimos para ti. Ayúdanos a recordar siempre que si has muerto por nosotros es para darnos vida, pero también para que vivamos por ti y para ti, Señor. Bendito eres, Padre Celestial. A ti sea la honra y la gloria siempre, y te damos gracias por este tiempo, y también te damos gracias, Señor, por nuestros hermanos que fueron a Toluca y por la obra que has levantado allá. Bendito eres, Señor. A ti sea la honra y la gloria siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.